sea, creo que un profesor que realmente no es consciente de que hay arte en su vida y que está rodeado de todo esto, llega a frustrarse, llega a hartarse, llega a decir, no quiero ser profesor, esto no es para mí, y llega a hartar a sus estudiantes. Si tú logras una finalidad estética, una función estética en tu estudiante, estás ya creando algo. Ujú. Entonces estás creando un momento que es real para el estudiante dentro del aula. Tu Claro. escenario es el aula, tu lienzo son los estudiantes. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan nuestras universidades? ¿Cuál es el rol de la academia en la sociedad actual? La Universidad Católica de Cuenca, junto a la Universidad Internacional del Ecuador y la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, te invitan a ser parte del primer Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores, un espacio pensado para discutir la situación actual y perspectivas futuras de la Universidad Latinoamericana y del Caribe. Para participar, estudiantes, docentes y profesionales deben enviar sus propuestas de ensayo científico hasta el 30 de junio. Investigación, mercado laboral, libertad de cátedra y autonomía institucional son algunos de los ejes temáticos. Para el registro y más información del Congreso, ingresa en nuestra página web sigiec.ucacue.edu.es. Bienvenidos a Educación al Desnudo. Mi nombre es Eri Jara y en esta ocasión les acompaño en un nuevo episodio del proyecto que consiste en, pues, expresar algunas vivencias educativas, ya sea desde los alumnos, desde los profesores, para tratar de crear un vínculo, desde, si lo podemos ver, desde la empatía. Y desde ahí reflexionarlo desde algunos aspectos científicos, ya lo hemos tratado desde algunos aspectos filosóficos, normativos. Entonces, con la única intención de que podamos aprender, quizás crear algún concepto o idea sobre qué es escuela, ¿no? Muchas veces hemos utilizado esa palabra escuela, pero a veces no la comprendemos en su esencia, ¿no? Entonces, para eso este es el programa se ha creado para buscar la conciencia en las personas, desde todos estos aspectos que lo he ido señalando. También Educación al Desnudo organiza algunos aspectos culturales, como próximamente estamos trabajando con la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y el periódico La Clave para la lectura de libros. La lectura de libros, también la exposición poética, teatral, musical y entre algunas otras sorpresitas que estaremos próximamente señalando. Educación al Desnudo establece un espacio pedagógico informal, lo que pues esto ha sido creado para los amigos y todos somos amigos, como en esta ocasión me encuentro con una gran amiga, Ale González. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola Eric, muchísimo gusto. Igual, es un gusto que nos puedas acompañar, Ale. Cuéntame, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Cómo te sientes entrando en el área de educación al desnudo? Muchas gracias. De hecho, el día he estado completamente emocionada, como esperando, ¿no? Cuando uno va a un lugar en el que va a hablar de lo que le apasiona, está como todo el día ansioso y Ujú. repitiendo y recordando todo lo que le gustaría hablar y a veces el tiempo se Ya. nos va de las manos, ¿no? Ujú. Pero muy, muy emocionada, muy, muy feliz de estar aquí y felicitándoles porque este espacio está generando cosas muy interesantes, ¿no? Y abrir perspectivas a muchos temas está genial. Felicidades, chicos, por el espacio y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, más bien Ale, por haber aceptado la invitación y por contarnos de esas buenas energías que tienes para poder participar ahora, que realmente es muy grato. Para ir iniciando, pues nosotros nos hemos acostumbrado a hacer un poquito de unas preguntas, pues, peligrosas para la Uy. normalidad. Por eso Vamos. quisiera preguntarte, Ale, ¿quién eres? Uy. Ya desde ahí. Creo que empezamos con la pregunta más difícil de responder. Es una pregunta que
te la hacen desde la escuela, lo he escuchado, y cuando crees tener ya la respuesta de decir quién eres, te dicen, no, no es eso, y es como, uy. Entonces, Claro. entonces es la parte más difícil de responder, ¿no? Y realmente no sé si decirte mi nombre, mi ocupación, Ya. quién soy, así voy a entrar creo que en una crisis existencial ahora mismo. Lo veamos más adelante. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Y cuéntame, ¿qué has hecho durante estos últimos 6 años? 6 años. A ver, te hago un breve resumen de Ujú, estos últimos 6 años. Estudié, me gradué, he estado dentro de procesos creativos y también de proyectos sociales, todo vinculado al arte y la educación. ujú. Luego de eso, pues realmente la graduación fue un paso más para poder continuar con mis proyectos personales y a poder desarrollarlos a un nivel ya más tangible, ¿no? Con la creación de una empresa educativa, que es lo que estoy ahora haciéndolo, una empresa educativa que combina arte, combina ciencia, combina la parte social. Es una idea así medio loca que se me apareció una vez en un sueño y ahora le estamos, le estamos llevando a la realidad con mucha gente también, así mismo, que sueña cosas muy locas. Ujú. Y esto es lo que nos ha unido y lo que me ha unido a muchas personas más durante estos 6 años, que en resumen sería eso, ¿no? Sería hacer tangible un proyecto y un sueño que ya se ha venido trabajando desde mucho antes. Claro. Y eso hasta hoy que estoy ¿Y, aquí. y podrías hablarnos un poquito más de tu proyecto? ¿Cómo consiste, su nombre, sus Ya, objetivos? mi proyecto es un centro de innovación educativa. Este Bien. proyecto se llama Aceleradora de Aprendizajes. Ah, ya. Lo que quiere lograr esta aceleradora de aprendizajes es la calidad en la educación. Quiere hacer que mediante la metodología STEAM, que en español sería la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática, se pueda generar procesos mucho más allá de lo común, o sea, de las habilidades y destrezas que uno ya pueda desarrollar dentro de un aula de clases. Es decir, Mm, llevar a los estudiantes más allá, acelerarlos, empujarlos un poquito claro. para poder lograr resultados dentro del aula, o sea, mejorar sus calificaciones, mejorar sus notas y fuera del aula, mejorar sus relaciones interpersonales, mejorar sus habilidades blandas, que ellos empiecen a formarse para en un futuro poder ya ir encontrando ese camino. O sea, yo lo Claro. encontré de una forma en la que entré al circo, o sea, yo estudié de todo, así, de todo un poco. Un O sea, poquito. yo Es todo un poquito. estuve en la Cruz Roja de paramédica, estuve estudiando artes, estuve estudiando Mm, pintura, estuve estudiando dibujo, circo, después también estudié belleza, o sea, y me fui dando cuenta que había cosas que me gustaban y cosas que no me gustaban. Pero en el camino descubrí que todas estas habilidades tienen un hilo conductor, o sea, tienen una, una forma en la que tú puedes ir descubriendo con prueba-error qué es lo que te apasiona y cuál es el camino que quieres seguir. En este proyecto nosotros queremos motivar a los estudiantes a ver más allá de las aulas y que nadie mm, se quede atrás y decirles, o sea, va a haber cosas en las que seamos muy buenos, que seamos excelentes, pero va a haber cosas claro. en las que también no podamos desarrollarnos. Entonces, el descubrir tu potencialidad y desde tu potencialidad empezar a subir es mucho mejor que quedarte o frustrarte en algo que realmente no es para No, ti. no es para ti, Y, claro.
Y por eso es que nosotros con estas 5 materias, con todas las herramientas que les queremos brindar, queremos hacer que vayamos descubriendo qué es lo que queremos. O sea, Claro. trabajar incluso no solo con niños ni con jóvenes, sino también con adultos que Ah, aún se encuentran descubriendo qué es lo que les apasiona en sí, verdad. claro. Entonces Pero, creo ¿y cómo que es ese apoyo que llevan a los niños para que encuentren este, este sentido por la vida, por decirlo así? el apoyo que nosotros llevamos con ellos es desde el descubrimiento y desde llevarles a relacionarse en talleres, en proyectos, en cosas que están sucediendo en ese momento dentro del mundo, Ah, ya, prácticamente. O sea, ser claro. nosotros ese nexo que los vincule Ah, a lo que está sucediendo. Por ejemplo, tenemos un programa que es de lectura STEAM, que los niños hacen, imagínense, niños de tercer año de educación básica están leyendo ciencia. Entonces nosotros les brindamos la herramienta para que ellos puedan tener en sus manos y están leyendo artículos ya de la NASA, obviamente adaptados al proceso entonces, de enseñanza que ellos necesitan, ¿no? ujú, a su proceso de aprendizaje necesario para ellos. No les vamos a claro, poner términos claro, que, lógico. que a veces Claro. ni uno mismo entiende, ¿no? Entonces, adaptados estos Ujú, textos, ellos están leyendo. Pero, al igual que el arte, todo tiene una finalidad, ¿sí? En este ujú. caso, una función social. Estos niños leen ciencia y con cada meta de lectura que ellos tengan, pueden donar, o sea, las empresas que están asociadas a nosotros donan víveres para las personas de bajos Mm, recursos, víveres y medicina. ah, Entonces, ya. nuestros niños leen 6 textos de 790 letras, que es lo adecuado para ellos por cada texto, y Ujú, estos 6 textos, una vez que cumplan la meta, ellos reciben una certificación, reciben un paquete ya de libros, porque ahí sí empiezan ya todo este proceso, empiezan ya a leer libros, a claro. motivarse por leer libros, y las empresas les donan la medicina o la alimentación a las familias de bajos recursos. Entonces es como Mm, una cadena una que se hace. cadena, claro. ¿Y ellos qué leen? Ellos ahora están leyendo acerca del color de las emociones, que es la temática que tenemos para esto. Y dentro de las lecturas que tienen del color de las emociones, Ujú, ven la parte biológica de por qué sentimos y también ven la parte emocional de por qué ellos pueden sentir de esa mm, forma. ah, Y ya. todo esto empezamos a darle color a estas emociones y empezamos a desarrollar su parte artística también. A partir de comprender los procesos que se pueden estar dando, procesos neurológicos, para tener estas emociones, en cambio los llevamos al arte, lo llevamos a expresarlo mediante títeres, mediante técnicas plásticas, mediante técnicas corporales, mediante la música. Entonces, transformamos todo esto, no lo Ujú, llevamos más allá de lo que realmente es aprender los colores, claro. que ellos, o las emociones, feliz, triste, enojado, amargado, que ahí quedó. Y de Claro. hecho, esto nos da el currículo, o sea, el currículo sí nos da la destreza que ellos tienen que desarrollar, Ujú. pero es una destreza que realmente la vemos muy Superficial, muy limitada, superficial para la capacidad que tiene un niño de desarrollar. O sea, ujú. estamos como enseñándoles a todos los niños como genios. O O sea, sea, tú todos son dirías genios. que el apoyar ese desarrollo de los niños nos sirve, se podría, sería posible desde el arte, si no te Exacto. entendí mal, desde el arte, ¿no? Desde el arte formamos niños genios, o sea, ni siquiera los formamos, sino les damos las herramientas para Claro. potencializar lo que ya tienen Mm, prácticamente, claro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? A veces nos venían muchas preguntas que nos decían, pero el niño tiene
el niño tiene capacidades diferentes, el niño tiene otro ritmo de aprendizaje, mi niño no puede ni sostener el lápiz. Entonces, por eso es que nosotros trabajamos por metas. O sea, cada uno fija metas, o sea, de acuerdo a lo que va a poder alcanzar. O sea, son metas medibles y son metas reales. No todos tienen la misma meta. O sea, la meta es 6 libros. ¿En qué tiempo? Entonces, tengo niños que ya están leyéndome y terminan, ya van por el 5.º libro. Tengo niños que su meta es de 3 libros, de 2 libros. Entonces, todos leen 790 letras, todos. Pero cada uno lee o 6 libros o vamos midiendo y vamos regulando el tiempo. Claro. Y, por ejemplo, una vez que leemos el libro, empezamos a expresarlo y a llevarlo al punto artístico. En cambio, desde cada gusto, desde cada destreza o desde lo que cada uno quiera. O sea, eso es como completamente libre. Es como abrirle la puerta así, no sé si recuerdas tú cuando estabas en la escuela, que el profesor te cerraba la puerta y nadie salía de aquí, todos hacían lo mismo. Claro, claro. Entonces, en este caso no, en este caso les abrimos la puerta y les decimos, a ver, el que quiera quedarse, quédese. El que no quiere, ahí está la puerta prácticamente, ¿no? Entonces, es una forma de que la educación deje de ser un poco tediosa, deje de ser un poco de obligarte a quedarte o de obligarte a hacer algo. Claro, pero sería desde la visión de no como una amenaza, o sea, con la intención de te quedas o te vas, pero sabiendo que si te vas vas a tener un castigo, o sea, sin esa lógica que la cual algunos profesores, yo recuerdo, siempre lo utilizaban. O sea, los que quieren quedarse, pues se quedan, los que quieren salir, váyanse, no les voy a hacer nada, supuestamente, pero no sería en ese caso el proyecto, ¿no? Porque también se podría malinterpretar o decir, no, qué miedo, no quiero eso, ¿no? Claro. Claro, es que creo que si a las personas les movemos un poco su comodidad, vas a lograr que realmente se empiecen a cuestionar. O sea, si a una persona le empezamos a educar como genio, te aseguro que esa persona se convierte en un genio así y lo hace. Claro. Si a una persona le empezamos a educar a través del arte, esta persona va a desarrollar esta emoción y todo dentro del arte. O sea, es como creer en la persona para poder lograr tener resultados más... se me fue la palabra que siempre usamos. Acabo de ir la palabra. Podría, bueno, o sea, esos resultados que ustedes esperan vienen básicamente como esos pasitos que ellos tienen que ir cumpliendo para poder llegar, por ejemplo, que a un desarrollo más íntegro del niño. Podríamos hablarlo así, ¿no? Exacto. O sea, todos los pasos que ellos dan les va a servir para ellos, o sea, para su desarrollo personal, para desarrollar sus habilidades, ¿sí? Sus destrezas. Pero sobre todo sin el temor, sin el temor. Sin el temor, sino que les ayuda para desarrollar sus habilidades, pero también les ayuda de una forma social, o sea, estoy haciendo algo y lo que yo haga también podrá beneficiar a otra persona, o sea, es como esa función social, ese componente estético que tiene el arte, estamos dándole también esa función social que tiene el arte, la función pedagógica que tiene el arte, y por último, pongámosle la función ornamental, ¿no? Ya cuando logramos hacer nuestro trabajo y lo ponemos en la refrigeradora y nos llevamos algo, ¿no? También, entonces... Todas estas funciones del arte las queremos desarrollar con cada uno de los niños a su ritmo, o sea, a su manera. Pero, o sea, tu proyecto en sí, o sea, se motiva desde el arte, ¿no? Todas sus visiones, cómo se ha construido y cómo se está aplicando, viene a ser desde el arte. Prácticamente podríamos decir que
el sustento de todo esto es desarrollar personas artísticas, ¿no? O sea, personas que aman Exacto. el arte y podríamos a la vez también referirnos que disfrutan el arte, es decir, disfrutan el qué hacer y el cómo hacer, ¿no? Exacto. Nuestra motivación o nuestra forma de trabajo es que el arte se pasee por todas las materias. Ya, Es que el arte se pasee por todo lado, o sea, que el arte vaya y se dé un paseo por ingeniería, ¿no? Que el arte vaya y se dé un paseo por el área de medicina, o sea, que realmente se vaya vinculando y entender que el arte está presente en todos los momentos, en todos los rincones claro. y que todos podemos desarrollar esta capacidad artística. Entonces, mucha Mm, gente, muchos de los niños, si tú les preguntas a los niños y pasa mucho en las aulas, ¿qué quieres ser de grande? Bueno, de hecho ya son alguien desde que son pequeños, ¿no? Pero la claro. pregunta es que, ¿qué quieres ser de grande, ¿no? ¿A qué te proyectas? Y la mayoría te va a decir que se proyectan a ser médicos, astronautas, Yo quería hacer que eso. es es lo primero que ellos quieren hacer. Ujú, Entonces, muchas de las veces me ha sucedido que, profe, pero no, yo quiero ser médico, entonces yo no necesito la materia, en ese caso, de educación cultural y artística, porque yo voy a ser médico y a mí el arte no tiene nada que ver. Y al ujú, contrario, tiene todo que ver. claro. Desde la empatía, desde el sentir, para ser personas más emocionales, más humanas, más íntegras con todo lo que hacen. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Queremos que el arte se vaya paseando por todo lado. Podríamos decir que el arte, Ale, aunque una pregunta un tanto personal, ¿es tu pasión? Sí, de hecho, para mí, educar y el arte es lo que me mueve. O sea, es lo Es tu que sentido de vida el realmente arte. me apasiona, me gusta, me motiva. Es como que yo antes de la pandemia una vez dije que podrían quitarme todo, 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 menos ¿Ya? estar sentada en un teatro viendo una obra. O sea, el sentir, el ver una obra, el estar ahí viviendo una realidad es lo que me mueve. O sea, Claro. empezar a hacer hacer y sentir cosas que quizá en la vida real no puedas sentirlas. Ujú, Toda la imaginación, toda la fantasía que tú ves en el cine, las emociones que sientes de la música, lo que un grupo de artistas te puede hacer llegar, ¿no? ujú, Una vez veía una obra ya, que trataba de un fantasma, ¿no? Y una mujer que llegaba así todo espeluznante. O sea, siendo realistas, creo que nunca vamos a tener el sentido de ver algo así o de ver un monstruo así todo producto de la imaginación, ¿no? claro. Pero el arte lo hace real y te hace sentir emociones reales. Puede Ujú, que la utilería que ellos usan no sea real, pero lo que yo siento es real. Y lo claro. que un niño siente ese momento, en el momento de una clase, en el momento de hacer algo, es real. O sea, para nosotros puede que no Perdón sea que te real en interrumpa, y ese te momento. sientes, o sea, le hace real, pero te sientes una persona real, o sea, como que te sientes, como decíamos, te sientes vivo, o sea, tomas conciencia de ese espacio y de ese tiempo, ¿no? Exacto, dejas por un momento esta dimensión y te transportas. Mm, claro, En ese momento tú eres parte de la obra y tú estás viendo que ese fantasma le va a venir a hacer algo, o en las personas que, por ejemplo, ven películas de terror, se sienten que están corriendo peligro real. claro, a veces en tus sueños Entonces, también. en los sueños, entonces esto se empieza a hacer real para uno. Y eso me Ujú, encanta del arte porque me puede hacer vivir emociones tan reales y tan verdaderas. Y yo sé que las personas que están
haciendo estas obras, todo el montaje que hay detrás de todo esto, hablándote del cine, de la música, del teatro, de la danza, son personas que están también transmitiéndote emociones reales porque lo Ujú, están sintiendo. O claro, sea, creo que el arte es lo único verdadero que hay. O sea, es lo único que realmente existe. claro. O sea, Pero, es Ale, algo... pero tú has dicho algo, o sea, bueno, y hemos llevado la conversación en torno al arte, ¿no? Que tu proyecto se asienta sobre el arte, ¿no? Y trabaja con el arte. Pero, Ale, ¿qué es el arte? El arte puede ser visto desde muchas perspectivas, ¿no? Ujú, Y para mí el arte son el conjunto de conceptos, ¿no? El conjunto de muchos conceptos que engloba la creación, o sea, que engloba todas las creaciones con una finalidad estética y con una función. O sea, todo tiene una finalidad estética que ujú, te puede hacer creaciones que te hacen sentir algo, pero que también tienen una función, tienen componentes, tienen una técnica, tienen un trabajo detrás de todo esto. ujú, Para mí se puede resumir el arte, ¿no? En todo este conjunto de creaciones que puede haber alrededor de algo. claro. Claro, entonces podríamos definir, o sea, el arte se viene a definir por el número de personas que existen en el mundo. No podemos tener solamente una definición de arte, porque para ti el arte, según tu influencia en la vida, supongo que debe tener un valor distinto que por ejemplo, al mío o a alguien de tu familia o amigos, ¿no? Claro, es que en realidad el arte es crear, ya, o Claro. sea, el arte es una acción de crear, siempre va a ser una acción. Eso creo que es algo en lo que estamos de acuerdo la mayoría de personas. Y lo que creas y lo que vas haciendo en torno a ese arte va tomando un sentido. Entonces, creo que a este punto definir algo a exactitud puede ser muy complejo porque puede una persona con muchos más años de experiencia y con una formación académica mucho más fuerte en artes, tener sí ya un concepto académico definido y decirme, no, ¿sabes qué? Tú estás equivocada porque el arte realmente es esto, porque lo dice tal persona, porque me lo fundamenta. Ujú. Pero en este caso de emociones y de este momento, para mí el arte es eso. Quizá Claro. mañana pues O tome sea, otro el sentido, ¿no? arte desde el valor, claro, desde el valor que tú le, más bien el valor que tú le pones al arte, ¿no? Entonces yo le puedo dar un valor al arte desde en mi contexto, desde mi historia, pero también tú le das un valor distinto al que yo le puedo dar, ¿no? Pero claro, los conceptos del arte se podrían entablar según distintos enfoques de distintos autores a lo largo del tiempo, ¿no? Pero igual el arte siempre ha tenido eh, valores, pues quizás comunes y al igual individuales, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la historia, el simple hecho de plasmar en cualquier término del arte que tú existes ya pues tiene una importancia como tal en cada uno, ¿no? O sea, en la persona. Exacto. En lo que todos podríamos estar de acuerdo es que el arte tiene una finalidad estética. O sea, Ujú, eso es claro, indiscutible. claro. El arte tiene una finalidad estética que te hace transportarte hacia algo, ¿no? Ujú, Que lo más básico sería, ¿no? De mi poca experiencia, porque realmente muchas veces escucho el término de grandes artistas decir, es que yo no me considero artista, porque realmente me falta tanto por aprender. O sea, y claro. creo que el arte te hace eso, el arte te hace humilde, porque si empiezas a aprender algo, te das cuenta que realmente solo es el paso para una infinidad de Para cosas. perderte. Y para perderte y es seguir descubriendo, te va haciendo más empático, más Ujú, humilde, más emocional.
más respetuoso con el arte, con la vida, o sea, la vida, con la creación, así con tantas cosas. Nos podemos poner tan filosóficos en este momento, ¿no? Pero realmente es todo lo que vas descubriendo, o sea, y no se termina de descubrir. Realmente creo que si alguien te dice que ya descubrió todo y que ya desarrolló una técnica, por más escuela que esta persona haya desarrollado, no. Yo no le creería, yo en lo personal no le creería, no sé si tú o alguien de los que nos está escuchando le no. creería, ¿no? No. Realmente Para hay nada. mucho, o sea, hay muy buenos artistas, hay artistas que han desarrollado una escuela, hay artistas que han hecho historia, pero detrás de toda esa historia hay un sinfín de cosas más que les motivó y les Claro, las inspiró emociones. para llegar a eso. Ujú, Y en mi caso, por ejemplo, que me encanta mucho el teatro, me alejé un poco del teatro para dedicarme a la educación. ujú. Entonces, yo ya dejé de hacer obras, yo dejé de estar ya en escenarios, o sea, jamás fui, o sea, jamás estuve como en una producción magnífica, Ya, pero para mí, para mis metas personales, logré un nivel muy bueno, o sea, logré desarrollar un nivel muy bueno en mi entorno. O sea, cuando yo toqué la vida de otras personas a través del arte y les motivé para que ellos también continúen con este camino y descubriendo, me descubrí a mí y ayudé a que ellos se a los que descubran. se descubren. Entonces ahí vino ya mi finalidad pedagógica. Entonces yo, el arte, ya no me fui por la finalidad eh, sería, no sabría cómo decir la finalidad de construir obras, de hacer creaciones, de estar en teatros o de ser un excelente artista que conmueve al público. Ujú. Mi finalidad del arte tomó otro rumbo. Se fue por la parte pedagógica, o Pero, sea, y no enseñar en sí el arte como, como, como técnica, sino enseñar a creer en el arte, o sea, el arte como motivarse una a vida. sentir el arte, a hacerlo parte de la vida. Ujú. Por esa partecita es por la que Pero, me fui, no por Ale, la pero, parte y, o sea, pedagógica. pero, ¿tú cuándo crees que el arte y la educación se encuentran? O sea, ¿cuándo es ese momento que el arte y la educación se encuentran o se pueden encontrar? Desde el momento en el que el docente entra, iba a decir al aula, pero no. Desde el momento en el que el docente entra a la institución, desde la puerta de entrada a la institución, ¿Ya? empieza a vincularse el arte con la educación. O sea, Porque, desde que tú empiezas a asumir un rol, o sea, desde que tú llegas y entras todo, no sé, con problemas en casa, entras siendo tú, o sea, viviendo tus emociones y uy, hoy me peleé con mi esposo, hoy me mordió un perro, hoy pasó esto. Entras a la puerta de la ujú, institución y empiezas automáticamente a asumir algo, empiezas a tener otras emociones y empiezas a maquinar. Muy bien, estamos en la puerta de la institución. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir, tengo que marcar. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que hacer esto. ¡Hey, profe! Que no sé qué, pro. Entonces empiezas ya a tener una interacción con otras personas. Empiezas tú también a ser ese ente, ¿no? Que genera emoción en los demás. Entonces asumes un rol, asumes un personaje, eres un personaje en ese estás momento. O sea, puede ser el actuando. profesor, estás actuando, puede ser el profesor chévere, puede ser el profesor aburrido, el profesor gruñón, pero ya estás teniendo un rol en esto. Desde el momento que ingresas. Pero cuando, o sea, aquí viene la diferencia de cuando realmente empiezas a desarrollar este proceso artístico o cuando lo truncas. Mm, Entonces tú lo truncas y ya deja de ser parte de este proceso artístico cuando lo niegas. O sea, en teatro, cuando niegas una acción, por ejemplo, viene un compañero y te dice, ¿qué horas son?
Entonces tú, no sé, negaste, o sea, bloqueaste todas esas partes, Lo que se ¿ya? podía dar, claro. Bloqueaste lo que podía darse, entonces empieza ya a ver algo ahí, empieza a ponerse una pared en la que ya negaste, o sea, y todo un proceso que estabas iniciando se quedó. Ujú. Entonces empieza a desarrollarse cuando tú lo recibes. Recibes la acción. ¿Qué horas Claro. son? Son las 7:30. Ah, perfecto. ¿Y cómo ha estado? Y empiezas. Y Ujú. empiezas a desarrollarte en ese momento y empiezas a generar emociones, a generar, a dar, a recibir todas estas emociones, estas cosas que se van dando, porque el arte está presente y muy cercano a todo lo cotidiano, a todo lo que pensamos, a todo lo que hacemos, siempre está presente, Claro. en todo momento. Hay momentos que lo negamos, ¿no? Es como, uff, este día está, pero terrible, no lo voy a ver, ¿ya? Pero si yo volteo de ver este día, veo en cambio el diseño de una casa, que un diseño arquitectónico, que también es arte. Ujú. Entonces, por más bloqueado que yo esté, siempre voy a estar rodeado de arte. Pero aquí es la idea de sensibilizarnos ante el arte, empezar ya a darle cabida y a abrirle la puerta para que pueda formar parte de nuestra práctica pedagógica, más que de nuestra vida, en este caso, para vincularlo con la educación, de nuestra práctica pedagógica, llevarlo Claro. a las aulas, Ujú. desarrollar una experiencia estética en nuestros estudiantes desde la resolución de un problema matemático, porque todos tenemos esa sensación de hacer un ejercicio bien. O Ujú. sea, hacemos un ejercicio y cuando nos sale bien es como que, uy, genial, Claro. ahí se queda, buenazo, lo hice así. Y uno siente aquí, o sea, siento una emoción así tan genial que dice, wow, ¿ya? Y en Claro. ese momento empiezas a tener una experiencia estética porque te transportas a un lugar en el que ya fuiste feliz, en el que ya estuviste bien, quizá haciendo algo artístico, quizá viviendo, quizá sintiendo, te transportas a este lugar, ¿no? Y luego se empieza a hacer una secuencia de emociones. Claro. En cambio, ahora que nosotros estamos en este espacio y vayamos a otro lugar y volvamos a tener la misma emoción, nos vamos a transportar al ejercicio de matemática nuevamente. Ujú. Entonces, es una cadena de sentir y de estar todo el tiempo sensibilizándonos con estas emociones. Pero, Muchas veces, sí, perdón, sí, sí, nada ya, más, discúlpame. no, eso iba a decir justamente, muchas veces como que le cortamos, o sea, decimos, no, yo no soy artista, yo no soy un profesor que pueda hacer las manualidades, yo no puedo actuar, yo no puedo cantar, no puedo bailar, no, 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 quiten Claro. esto de aquí. Pero, y justo Y eso ahí es, es lo que te iba a preguntarle. eh, o sea, tú nos has señalado de cómo un profe puede vivir el arte, ¿no? Es decir, y yo interpreto más bien de tú como profe en tu actuar pedagógico, cómo vives el arte o cómo lo aplicas, ¿no? Pero en contraste, ¿qué pasa con aquel o aquella profesora que no es consciente de que en su actuar pedagógico hay arte y por lo tanto no lo desarrolla o quizás eso puede perjudicar a los alumnos? ¿Qué pasa en esos momentos? O sea, ¿cuál es el contraste de vivir el arte desde la docencia a no ser consciente que en cada actuar está el arte? en este caso, tenemos docentes que no pueden ser empáticos con sus estudiantes, que no pueden llegar a sentirse identificados con ellos, que Ujú. no pueden dejar que que no pueden guiar las emociones de sus estudiantes, que se frustran al no saber qué hacer en ese momento, que no pueden improvisar ante un problema, ¿sí? Que no pueden estar en el aula y no pueden desarrollarse plenamente. O sea, creo que un profesor que realmente no es consciente de que hay arte en su vida y que está rodeado de todo esto, llega a frustrarse, llega a hartarse, llega a decir, no quiero ser profesor, esto no es para mí, y llega a hartar a sus estudiantes, Ujú. Claro. porque realmente se vuelve repetitivo.
empieza a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo. O sea, vamos a hacer, te pongo un ejemplo, ¿no? Quizá vamos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa, mecánico, completamente. Tal cosa, tal cosa, tal cosa. O sea, algo no funcionó, no tenemos la habilidad de improvisarlo y hacerlo de otra forma. Claro. ¿Por qué? Porque no hay esa sensibilidad hacia la vida, hacia lo que nos rodea. Incluso la motivación propia dentro del aula que estemos y fuera del aula. O sea, no nos podemos detener a apreciar un detalle simple. O sea, y eso es súper grave, o sea, súper fuerte, porque un docente debe siempre apreciar los detalles, la simplicidad. O sea, no te digo tampoco que en este momento todos nos vamos a poner a estudiar artes, Claro. porque no, pero empezar a apreciar lo simple nos va a hacer grandes, o sea, nos va a hacer tener ya una noción de lo artístico que puede presentarse en nuestras vidas. Y si tú te detienes un momento a apreciar una sonrisa, o sea, aunque suene súper filosófico, ¿no? Pareciera que es algo como que nos podría poner en un discurso de esta felicidad tóxica que algunos hablan, ¿no? Ya. Poniendo en términos de tendencias, Ya. términos de redes sociales. Poniendo esto, suena muy fácil o muy simple decir, aprecia una sonrisa, siéntate un día en una banca y ponte a ver todo lo que sucede a tu alrededor. Solo ponte a ver, o sea, es como que hay tantas cosas que estamos todo el tiempo ignorando. Y no es que no tengan arte en sus vidas, no es que no puedan desarrollar artísticamente, es que ignoran. Claro. Entonces, te sientas en una banca, en un parque o en algún lugar y empiezas a ver la gente pasar y empiezas a ver tantos personajes, tantas acciones, tantas historias detrás de tanta gente que te quedas maravillado. Y lo mismo sucede con ir por la calle, ¿no? Y preguntarle a un desconocido la hora. Solo eso, así súper sencillo. Ir por la calle preguntando la hora a desconocidos. Y empiezas a ver que un señor que asume una posición de traje todo elegante, va a mover su mano de una forma diferente, o alguien va a ver en su teléfono, o alguien va a reaccionar de formas diferentes. Y esas reacciones que la gente te da, tú puedes sentirlas. A veces tú entras a un lugar y te atienden mal y tú estás así como que fuiste de todo en ánimo, te atienden mal y te quedas como... Y te quedas. Sí. Muchas veces te dañan el día. Eso es porque estás recibiendo toda la emoción, estás recibiendo todo lo que esta gente está viviendo, y lo que esta gente vive es real y es algo artístico, es algo que tiene una estética, que tiene algo que lo vas sintiendo, ¿no? Entonces creo que eso, el no sentir, hace que realmente te frustres. O sea, a mí me da mucho miedo hablar en redes o así, porque siempre va a haber muchas opiniones de alguien que diga y se enoje, no, pues yo no sé de arte y soy un excelente maestro. No, ojo, es que tú no eres consciente de todo el trabajo artístico que hay detrás de lo que estás haciendo, pero hay arte. O sea, estás viviendo arte, estás haciéndolo, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que realmente sí se pueden poner a discusión, ¿no? De qué realmente se puede considerar arte o qué realmente no se puede considerar arte. Si nosotros nos vamos a una galería de arte, a una obra de teatro, obviamente hay críticos, hay técnica, hay muchas cosas, mucha producción detrás de ello. Pero en la educación el arte toma otro rumbo, o sea, toma otra categoría, que es la pedagógica. O sea, si tú logras que tu estudiante se motive, si tú logras que tu estudiante se emocione, si tú logras una finalidad estética, una función estética en tu estudiante, estás ya creando algo. Entonces estás creando un momento que es real para el estudiante dentro del aula. Tu escenario es el aula. Tu lienzo son los estudiantes. Ah, qué lindo. Entonces, esta parte de aquí es
tan importante, porque como te digo, nosotros queremos que el arte camine por todo lado, vaya y se dé un paseo por todas las materias de las instituciones, con todos los profesores, hasta el profe más mente cuadrada que pueda haber en las instituciones, tiene algo artístico, porque la pasión que el profesor, puede que no, muchas de las veces puede que no se ponga a cantar una canción o se ponga a hacer una manualidad, sino que la pasión que tiene de transmitir a sus estudiantes la materia y de esta experiencia estética que te contaba hace rato, lo hace artista, si él lo hace con dedicación, con esfuerzo, lleva una técnica, una planificación, usa instrumentos, recursos, o sea, todo eso lo puede hacer, o sea, lo está haciendo, ¿ya? No es consciente de lo que está logrando, pero lo está logrando. Y ahí viene esta pasión que le va a poner a la clase que le esté dando, ¿no? Tenemos un error, claro, con esto tenemos un error bastante fuerte de vincular el arte a hacer dibujos en clase o de vincular el arte a tenerles cantando. O sea, es parte de, porque en la materia de educación cultural y artística nos enseñan técnicas de dibujo, está excelente, pero la enseñanza pedagógica y para poder decir que la educación es un arte va mucho más allá de las técnicas o de los recursos artísticos que podamos usar en las clases. O sea, es increíble, es mucho más. Claro, Ale, pero bueno, y no sé qué pienses de esto que te voy a señalar, pero aquí se ha planteado en el podcast algunas preguntas, cuestiones sobre si la educación prepara o no prepara obreros, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaría? Si un profe no es consciente de que en su actuar pedagógico hay arte, ¿no? O sea, está actuando de forma inconsciente, lo cual limitaría también impulsar la enseñanza desde el arte lo limitaría bastante si no es consciente. Quizás estaría siguiendo en términos de la normalidad, pues algunos criterios de lo que el niño o niña debería hacer, ¿no? Entonces, en síntesis, o sea, si el profesor no es consciente de que en su actuar pedagógico utiliza el arte, de cierta manera lo estaría conduciendo a un mundo de como ser un instrumento para poder, un instrumento de trabajo, ¿no? Eso como un punto. Ahora, ¿qué pasa? O sea, si el arte se llega a tomar conciencia, o sea, como profesor, y al igual que el niño, no sé, yo me imagino cómo se sentiría el niño al saber que, al sentirse consciente del arte en la vida y sentirse consciente del arte en el profesor, ¿no? Para poder romper lo que antes te había señalado, ¿no? ¿Cuál sería la intención de romper? Porque, bueno, una crítica que siempre se ha presentado eso, o sea, que la educación es muy mecánica, que no le importan los sentimientos. De hecho, el anterior podcast que hicimos, habíamos hablado de la importancia de que un profe te pregunte, oye, ¿estás bien? O si estás llorando, ¿porque estás llorando? O no se te burlen. Eso, ¿no? O sea, de que el profe demuestre que le interesas. Entonces, a lo que iba, ¿por qué sería importante desde mi perspectiva, no sé tú cómo lo piensas, que el arte esté presente y se lo tome de forma consciente para romper los términos de la normalidad como estudiantes que serán próximamente obreros y pasen a analizar las bellezas del mundo? ¿Qué implicaría las bellezas del mundo? Pues entender o siquiera intentar comprender el porqué de las cosas, de tu realidad, el porqué, por ejemplo, de tus emociones, es decir, tomar una inteligencia emocional. Entonces, no sé tú cómo le piensas, o sea, si le ves al arte como esa ruptura quizás de la normalidad, una normalidad impuesta por un sistema, o no sé, ¿cómo podrías verle al arte? Porque yo le siento que el arte es eso, o sea, nos sirve para aprender a valorar las bellezas del mundo. Es decir, tomar conciencia de tu conciencia y a la vez tomar conciencia de que sueles ser un ser inconsciente. Entonces, no sé cómo le ves eso, Ale. En este sentido, cuando se da
esto que me mencionas, ¿no? De que un docente simplemente se dedica a transmitir prácticamente, se convierte en una transmisión de conocimientos. Ujú. Se convierte en una educación bancaria, ¿no? De ir solamente depositando, depositando, Correcto. depositando, depositando, y hasta ahí llegamos. El arte siempre tiene la característica de ser transgresora, o sea, el arte se va mucho en contra de lo establecido, ¿no? Cuando empezamos nosotros a sentir, estamos yéndonos en contra del modelo, Ujú. de lo tradicional. Cuando nosotros empezamos ya no solo a sentir, sino también a actuar y a buscar causas justas y a buscar, o sea, otros caminos, nos estamos saliendo prácticamente del molde. Claro. Y muchas veces hablamos de este molde, ¿no? Que ya se ha venido dando tanto tiempo en la educación, y hubo un tiempo en el que se rompió. Yo te cuento que cuando yo estaba en la escuela, Ujú. tenía la misma profesora 3 años, y los otros 4 años tenía otra docente, Ya. y no tenía más. Tuve dos docentes, sí, dos docentes en toda mi escuela. Yo no vi otra realidad, o sea, mi docente era como súper repetitiva, y era las tablas de multiplicar y pobre que no te las sepas. Sí. Ya, imagínate que yo salí de un proceso de enseñanza muy riguroso, o sea, como que, a ver, esto es lo que hay y no hay más, o sea, y se Ujú. acabó. Y ya, y era como, ¿y ahora? ¿Cómo podría yo ¿Qué descubrir el pasa? mundo Claro. si mi profesor no me ayuda a descubrir el mundo? O siquiera si es que el profesor sabe que existe un mundo, ¿no? Mm. Exacto, y era como, ¿y ahora? Y venía a las clases de la educación que nos daban en ese tiempo, o sea, y era un colegio, una escuela de niñas, que las niñas, que su casa, que su esposo, que ya van a crecer, van a tener hijos y que no sé qué, y así como un modelo, un molde que ya era todos los días en la cabeza, ¿no? Y era Ujú. como, uy, y ahora. Mucho tiempo me lo creí, es que si a un niño tú le dices que viene el coco o viene el ratón de los dientes, él te va a creer. Y si Claro. tú le dices que el mundo es eso, o sea, tu visión del mundo es esa, él te lo va a creer. Y va a ser muy difícil que ese niño salga después de ese molde. O sea, le va a costar muchísimo, Claro. muchísimo. Pero él va a poder salir de ese molde cuando se dé con la realidad. O sea, todos tenemos eh, el poder y la curiosidad, o sea, el poder de descubrir, redescubrir y ser curiosos. Todo niño Ujú. es curioso. Le vamos quitando la curiosidad en el proceso porque queremos que todo sea como nosotros pensamos. Estamos ¿Ya? matando la duda con ese actuar, ¿no? Ujú. Exacto, estamos matando la creatividad, estamos matando la duda. E incluso yo puedo decirte que si yo hago mi práctica docente haciéndoles amar el teatro, los niños van a creer eso. O sea, realmente es Claro. como que hay que tener mucho tino para Ujú. ellos, o sea, Claro. para ver qué niños salen de mi aula. Y un niño que sale de un aula en la que no hubo motivación, en la que no hubo nada, se va a dar duro contra el mundo. O sea, sí se va a pegar un golpe fuerte. Yo me pegué un golpe fuerte cuando fui al colegio. Y Ujú. dando gracias a las reformas de todo el sistema educativo y todos los parches que le van poniendo, porque realmente no hay una reforma Claro. significativa, los parches que le vamos poniendo cada que reformamos algo, ahora ya no tenemos eso, ahora ya tenemos varios profesores en las asignaturas, o en la escuela al menos ya les ponen profesor de inglés, de educación física, de todo eso. Ujú. Entonces siempre vamos a estar rodeados de muchas realidades, de muchas formas de hacer. Entonces va a haber niños que van a preferir estar en una clase antes que en otra, porque este Claro. profesor le inspira tal cosa, este profesor le inspira tal cosa. Esta reforma me pareció una de las mejores porque los niños ya pueden tener perspectiva, o sea, ya pueden abrirse un poquito más a Serían más otras formas libres. de enseñanza, Claro. ser más libres. Ujú. Poco a poco les van soltando. Ujú. No nos quieren soltar del todo, ¿no? Porque les conviene tenernos así. Claro, habría que preguntarse por qué también no nos quieren soltar del todo.
Claro, es que O es no algo les que va, queremos soltar del todo. Ujú. la costumbre, ¿cuál es la costumbre es más fuerte que el amor? La costumbre es muy fuerte, o sea, la Ujú, costumbre uy, te da miedo, o sea, ujú, te sientes tan cómodo, estás en una comodidad así tan linda que da miedo. Es esto de la parábola de la caverna, ¿no? Que es ujú. que tú estás todo el tiempo Viendo viendo sombras. eso y viendo sombras y eso se convierte en tu realidad. Estas sombras se pasaron a las computadoras, se pasaron a los celulares, se pasaron a la televisión y todo el tiempo estás repitiendo y estás creyéndote eso. ¿Por qué es tan famoso TikTok? Ujú, Por eso, claro. porque se ha convertido en la realidad de muchos. Ahora hay muchos niños, muchos jóvenes y hasta nosotros Sí. que hablamos ya en ese tono o que queremos, anhelamos los lujos que vemos ahí, anhelamos incluso las relaciones que nos muestran ahí. Ujú, Entonces, en los memes, en todo ya está como que esto de, eh, como es de, no pidas menos, que no sé quién te traiga un ramo de flores, como Camilo le trajo a Eva Luna, que así, o claro. sea, y Ujú. uno que no está en ese mundo ya tiene adentro los nombres, Sí, 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 ya está claro. como posicionado eso. Ujú, Y eso hace que se consuma, o sea, y tú sabes cuánto se consume al mes de TikTok, de redes, o sea, es increíble cómo la ujú, gente está muy metida ahí. Lo que nosotros podemos hacer en ese caso es, como siempre he dicho, buscar la finalidad pedagógica de todo. Pero, ¿qué pasa si tú te metes a, a la parte de entretenimiento del estudiante con algo pedagógico? Le van a coger tedio y lo que pasó con Facebook, se van a mudar de red social. sí. Ya cuando los Claro, profes pasa eso. Ujú, empezamos a adueñarnos de Facebook, empezamos a hacer los grupos de Facebook, empezamos a subir información, Facebook se quedó a un lado y se mudaron de plataforma. ujú, Le cogieron tedio a eso, porque la educación también sí se ha vuelto tediosa en cuanto a eso. Y es otra cosa que también se vuelve tediosa si todo el tiempo les estamos intentando hacer artistas. claro. Sí, 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 Es lo veo. como, o sea, es algo tan contraproducente a la vez. Es muy Entonces, sensible el hecho del actor pedagógico desde el arte, ¿no? Es muy sensible, creo. sí, es muy, muy, muy sensible y de hecho es muy extremista, o sea, es como irte a los extremos, o sea, das un pasito y te fuiste en plancha. Ajá, claro. Y por eso, o sea, lo que es mejor en este caso es nutrirse y hablar con la gente. O sea, esa es la única forma en la que tú puedes irte desarrollando e ir mejorando en tu práctica. O sea, Ujú, yo sé que todos los docentes siempre vamos a tener a la mano un artículo, un libro, hasta para hacer los informes. Siempre vamos a estar aprendiendo, siempre. claro. Pero la mejor forma de aprender es hablando con los demás. O sea, Ujú, es escuchando este tipo de programas en los que quizá esté de acuerdo con lo que dice. O quizá diga, no, ¿sabes qué? No sabe lo que habla. O sea, todas esas cosas y esos puntos de vista de otra gente que está haciendo lo mismo que uno está haciendo, ujú, nos va a servir para ir nutriendo todos los procesos internos en primer lugar y luego para poderlo realizar dentro de las aulas. Puede que yo tenga una excelente idea y que para mí usar la plataforma de TikTok en el aula me funciona. Pero puede ser que ahora viene Ale y te dice, no, no te metas en el espacio de entretenimiento de los niños. ujú, claro. Entonces ya empiezas a cuestionar y Hay eso un es lo cuestionamiento. importante de, Ujú, de la práctica pedagógica, empezarte a cuestionar, o sea, y creo que hay que cuestionarnos en todo. Y si hay algún profesor que en este momento esté escuchando o que no esté de acuerdo, está bien, porque está cuestionándose. Y si no se cuestiona, preocúpese. O sea, ahí es el si no problema. se cuestiona, ahí es el problema porque, o sea, estoy negando la acción, como comentaba, ¿no? Estoy negándola y digo lo que yo creo es lo que hay y se bloqueó. Y un profesor bloqueado educa alumnos bloqueados, pero por suerte
no por suerte, bueno, por todo el trabajo de la gente que realmente está intentando hacer cambios en el sistema educativo, es que ahora tenemos varios profes. Ahora sí podemos aburrirnos en unas clases y divertirnos en otras, En ¿no? otras, claro. Y tener tantos puntos de vista. Entonces, sí es muy, muy, muy complejo el asunto artístico en la educación. Porque, por ejemplo, yo soy educadora. Ujú, Yo te puedo hablar desde mi pasión del arte, pero si tú hablas con una persona que realmente se formó en pedagogía de las artes, claro. y no es lo mismo una persona que se formó en pedagogía de las artes a una persona que se formó en artes plásticas o en artes sonoras. Ujú, No es lo mismo, o sea, siempre va a haber claro, no es lo mismo. muchas formas de ver el asunto de la educación y el arte. Pero yo creo que aquí lo importante es, como te dije, pasearse por todo lado. Conocer un poquito de todo. Sí, y un poco de todo nos va dando hasta un estilo propio. O sea, Ujú. a mí en mi proyecto de la aceleradora de aprendizajes salió de tomar tantos estilos y buscar en Google a ver si existía. Así como que existe y no existía algo y digo, crea algo, pero no, en verdad creo que aquí viene el asunto, ¿no? De que todo ya está creado. Entonces dije, crea algo. Y dije, no, no todo está creado. Algo similar, algo debe haber. O sea, no me estoy inventando el agua tibia, ¿no? Claro. Entonces, empecé a ver los aprendizajes del siglo XXI, el aprendizaje comunitario, la metodología STEAM. Y dije, no, pues no me inventé el agua tibia, aquí Mm. está. ¿Ya? Entonces, uno empieza a identificarse y uno intenta identificarse e irse adentrando en Ujú. alguna cosa, ¿no? Entonces yo me empecé a adentrar ya en lo STEAM y me fui llevando el arte, así como que vamos, como digo, Vamos. al hombro, así, y nos fuimos. Entonces, eso es lo lindo de hablar de arte, porque puedes hablar de tantas cosas y a la final terminas hablando de arte, o sea, a la final te das cuenta que todo lo que te rodea es arte, es Claro, creación. claro. Claro, Ale, Entonces, o sea, bueno, en todo el podcast hemos tratado prácticamente sobre qué es el arte, ¿no? Tú no has indicado muy bien eh, el porqué del arte en la educación también, ¿no? Los elementos o qué le caracteriza al arte para poder considerarse como tal, pero también siempre es importante el para qué, ¿no? O sea, entender la importancia del arte, ¿no? Entonces, a modo ya como de síntesis de todo lo que hemos conversado, para ti, o sea, desde tu punto de vista, ¿por qué desde tu experiencia, desde el conjunto de toda tu vida, por qué es importante el arte en la educación? Algo, o sea, una síntesis de todo lo que hemos hablado prácticamente, porque ya lo hemos tratado, de hecho ya lo hemos señalado, pero ya de forma directa, o sea, ¿por qué es importante el arte en la educación? el arte es importante en la educación porque nos da una visión del mundo, nos da una visión amplia, más allá de lo que tenemos al alcance. Ujú, Con el arte nosotros podemos explorar muchas cosas más, muchas historias, muchas vidas, muchos tiempos. ujú, claro, Podemos transportarnos hacia muchas más cosas. Dentro del aula, que es nuestro escenario, como te decía, y fuera del aula, ya en nuestra vida, en nuestro quehacer diario, lavando los platos. En todo claro, momento te puedes transportar y puedes vivir una experiencia estética. Entonces, esta importancia del arte va en vivir y saber apreciar la creación. O sea, mm, no solamente vivir repitiendo, sino vivir consciente de, de que hay más afuera, o sea, de que hay claro, más allá de mi espacio, de mi ujú, metro cuadrado, como quien claro. dice. Siempre hace unos años hablaba de educar para crear, no para dibujar. Educar Entonces, para con crear, no para dibujar dibujar.
en dibujar, yo me refiero al concepto básico de dibujar, que es traspasar, ¿no? Es imitar, que es pasar un trazo, o sea, dibujar lo que veo, no. Ujú, Tengo y empiezo a dibujar lo que veo y empiezo a dibujar lo que me imagino también, ¿no? ujú. Pero yo creo que se debe educar más que nada para crear. O sea, ¿Y qué implica el crear, crear? el crear es también un término muy extenso Ujú, y personalizado para cada persona. O sea, puedo crear historias, ¿no? Puedo empezar a crear realidades, puedo empezar a hacer, como te decía, las creaciones como docentes de material didáctico, de estrategias. ujú. Como niños podemos empezar a crear juegos, a crear cosas que nos pueden ayudar para nuestro bienestar, ¿no? O que nos pueden facilitar la vida. O sea, Claro. podemos crear un sinfín de cosas, aunque nos digan que todo ya está creado. Nosotros No es debemos así. educar a los estudiantes para que ellos sean capaces de crear. Nosotros estamos creando nuestra clase, estamos creando nuestros recursos, creamos nuestras experiencias, pero tenemos que enseñarles a los estudiantes a crear sus propias experiencias, sus propios recursos, sus propias realidades, ¿ya? Ujú. Entonces, no las dibujamos, no las repetimos, no les decimos hoy vamos a hacer el cuento de la Blancanieves y vamos a dibujar a Blancanieves, Claro. sino a través del cuento de, por ponerte este ejemplo, vamos a hacer que ellos empiecen a crear otros personajes. O sea, vamos un poquito más allá de lo que ya hacemos comúnmente en el aula o de lo que está en el currículo, de la destreza o de lo que ya hay. Ujú. Crear más allá. Así sea algo que ellos toman el vestido de Blancanieves, toman la manzana de quién es de Caperucita, creo que es, Ujú. toman, o sea, empiezan a crear porque empiezan a tomar elementos de todo, ¿ya? Y empiezan Mm, a realizar algo, o sea, ya es suyo, es su creación, es propio, y nosotros tenemos que enseñar y dirigirles hacia esa creación, y realmente nos sorprende. Entonces, la importancia del arte es esta visión del mundo y esta apreciación y este enseñar para crear, claro. resumiendo. Pero Si no, recordemos yo que, me... que el arte como tal no sería, como tú lo has dicho, eh, enseñar cómo hacer, ¿no? Sino motivar a que ellos piensen qué hacer más bien, ¿no? No tan solo quedarse en el cómo, sino en el qué hacer también. Entonces, muy, y para muy, qué lo hacen también. para O que lo hacen, sea, claro. porque todo tiene sentido ya cuando se le da un para qué, como te hablaba del proyecto de lectura, o sea, lo hago para cumplir una función social o lo hago para adornar algo o lo hago, pero ¿para qué lo hago? Y Claro. siempre hay las motivaciones internas y las motivaciones externas. O Ujú. sea, es así como tantas cosas, imagínate que ya van apareciendo y apareciendo, Claro. que muchas veces se nos quedan cortas, entonces Claro. es siempre seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, Ujú. mira, aquí ya aparecieron las motivaciones internas, externas y un sinfín de cosas que no nos asustemos, van apareciendo en cada Y etapa están, que vamos están, cumpliendo claro. y están todo el tiempo, aunque no seamos conscientes de ello. Ujú. Eso es lo que me encanta del arte, así que muchas veces no eres consciente de algo que estás sintiendo hasta que ya empiezas a darle forma, a darle carácter, y dices, no, es que sí es cierto, y empiezas a formar una historia y muchas cosas, Claro. que es muy, muy, muy divertido, de hecho. Sí, 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 tienes razón, Ale. Más bien, ha sido muy, muy interesante todo este diálogo que hemos llevado porque, bueno, no sé muchas cosas sobre el arte, ¿no? Pero realmente las cosas que tú dices a mí me han motivado como para decir, no, oye, Eric, la plena creo que te falta tomar un poquito más de conciencia respecto a tu actuar sobre el arte, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la música, pero
a veces no sé cómo podríamos aplicar la música en el aula, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de cositas se deberían ir pensando, no simplemente quedarse en el hecho de que, no, no, o sea, a mí me da igual el arte, yo soy profe y doy las clases así, muchos años he pasado así, nadie me ha dicho nada, y hay morirse con esa idea. No, no, o sea, yo creo que, como tú lo has dicho, habría que cuestionarse, dudar sobre mi práctica como docente. Entonces, creo que eh, me, me has, me has puesto esa chispita como que la que espero que a otros compañeros docentes pues la reciban, ¿no? Ale, ya para más o menos ir terminando, tal vez alguna cosita, alguna idea con la que quieras terminar, alguna reflexión o alguna observación, la que tú consideres. Algo con lo que me gustaría terminar esta charla súper chévere y emocionante. Siempre me emociono mucho cuando hablo de arte. Creo que tenemos que ser muy, muy, muy curiosos, o sea, siempre, no perder esa curiosidad y esa creatividad que teníamos de niños, ¿no? Ujú, Eh, a veces como profesionales o en espacios académicos, yo en este momento te estaría hablando de autores, de Sir Ken Robinson dice que las escuelas matan la creatividad, por eso sean creativos. O sea, es como más formal el ujú, momento y si tú asistes a una conferencia, asistes a eso, pero también debes asistir a espacios como estos en los que se hable, o sea, realmente se hable y se diga, mira, o sea, es cierto y es muy técnico estos conceptos que siempre nos dan en pedagogía, ujú. pero vivirlos es como, ¿qué hago si un niño se porta mal? O sea, a ratos es Claro. como, qué ganas de coger el libro de Piaget y darle ese rato. Pero todos estos conceptos que te dan en la U, Ujú, créeme que se quedan en la U, porque ya cuando tú estás frente a un aula, frente a un proyecto, frente a la gente que realmente eh, están dándose las cosas, todo cambia, o sea, todo empieza a tomar sentido, ujú, porque las bases son muy importantes, porque recién es ahí cuando empieza a tomar sentido todo lo que dicen. Y claro. ahí es cuando inconscientemente empiezas a hablar de todos los autores que en algún momento citaste o que en Claro. un congreso, porque a nosotros nos encanta participar en congresos, en artículos y todo, ¿no? Ujú, Y toda esta información que tú en algún momento ya la tienes aquí, trasladarla al aula es muy, muy, muy diferente. Y creo que estos espacios de diálogo eh, te ayudan también a saber y a poder ir entendiendo y dándole un significado a lo académico que ya lo tenemos en el aula. Por eso yo ujú. soy un poquito eh, enemiga, se podría decir, de que en las academias fuera, digamos, de las escuelas, por ejemplo, en el centro de innovación que estamos desarrollando, en la red social que te comentaba hace un rato, todo eso, se empiece a hablar académicamente. En la escuela ya les van a enseñar a sumar, a restar, a multiplicar, o sea, las destrezas imprescindibles ya Ujú, les van a enseñar. Lo importante en este momento como docentes es dominar la parte emocional, la parte artística, abrir espacios de diálogo para también poder crecer nosotros en nuestra práctica, claro. no solamente llenándonos la cabeza de congresos, que es muy Ujú, importante, claro que sí, sí, desde luego. pero también escuchando qué está pasando en el ámbito educativo, escuchando a los jóvenes como ustedes que están en este tipo de proyectos, escuchando a las personas desde su experiencia, ¿no? Porque puede ser que la experiencia de alguien sea muy diferente, va a ser muy diferente, ¿no? Desde luego, claro. Entonces, eso más que nada, ser curiosos, darle importancia también a estos espacios porque nos aportan muchísimo, le dan Ujú, sentido a la academia. O claro. sea, completamente. Y eso es súper interesante. Quizá pude haberme sentado en este momento y haberles dado estrategias para usar dentro del aula y poder dar clases de música con matemática o quizá poder dar algo más técnico,
pero esas cosas técnicas, te vas a Dialnet, escribes estrategias para enseñar Y música hay dentro del un aula, fin. un sinfín, o sea, es muy fácil ahora acceder a esta información de cómo hacerlo, Ujú. pero la parte emocional y la parte de apreciar o sensibilizar, ahí está lo que nadie nos dice cómo. Claro, es que ¿quién te va a decir, oye, cómo sentir las emociones de tus alumnos? No es que prácticamente Entonces, cada año vienen nuevos chicos, nuevos niños, niñas y nuevas formas de entender las emociones de ellos, ¿no? y para finalizar, Ujú. en este caso quiero yo hacerte una pregunta. Claro. ¿Alguna vez fuiste consciente de que el resolver un problema matemático te iba a dar una experiencia artística y estética? No, nunca, o sea, bueno, durante el tiempo de escuela o colegio, y nunca pensé siquiera que ese actuar iba, desarrollar, por ejemplo, el ejemplo que tú me das de un ejercicio de matemáticas, iba a dar una experiencia de sentirme vivo, o siquiera acercarme al mundo, ¿me entiendes? Creo que no. Yo empecé a a sentir eso, o sea, vivenciar em, esa nueva visión de la vida cuando me empecé a enfocar desde un poco de la filosofía, ¿sabes? Porque creo que entender el porqué de las cosas, para qué de las cosas, te permiten acercarte un poquito más a esa idea del arte, ¿cachas? Entonces, me hubiese gustado, y créeme que de las conversaciones que hemos tenido aquí en el podcast, a todos nos hubiese gustado tener esa experiencia, créeme, toditos. Ujú, Y todas estas pequeñas experiencias las puedes dar en estos espacios informales que preparan jóvenes, que preparan personas que están hambrientas de conocer el mundo, que están muy curiosos y más que nada de abrir sus mentes, ¿no? Como lo haces con el arte, ujú. prácticamente. No hay otra forma, realmente no he visto otra forma de expandir y ver el mundo con otros ojos si no es a través de arte, ¿no? Ujú. Entonces, eso más que nada, quería cerrar un poquito con eso, porque eso no te lo enseñan. A mí en historia del arte me dieron, creo que historia del arte hasta 8, creo. Jamás me enseñaron eso hasta el momento en el que me encontré con un profesor, Gerardo Sáez, que realmente le apasionaba el arte y enseñar. Y mira, las dos cosas, no solo una, las dos cosas. Le Ujú. apasionaba el arte y le apasionaba enseñar, que él fue capaz de darse cuenta de que sentía experiencias estéticas haciendo ejercicios de matemática. Ya, Vaya, entonces él pudo darse cuenta de eso y él nos transmitió y no solamente nos contó, nos hizo sentir que realmente también podíamos vivir una experiencia así. Y ahora yo la paso y la transmito, pero también la, la, la hago sentir a esta experiencia en este espacio, por ejemplo. ujú. Entonces es algo que se va, Claro, claro. que va yendo, ¿no? de cosa en cosa y genial, me parece algo muy, muy chévere que, que nos salimos un ratito de las aulas, ¿no? Y podemos aprender muchísimo, muchísimo, muchísimo en estos espacios. Y Ujú, esto, pues, te agradezco mucho, te ujú. dejo alguna que otra duda ahí. Seguro, y de hecho algunas que ya las iba notando y estaría súper cool si es que en alguna otra ocasión nos podemos volver a reunir, Ale, porque creo que el tema del arte es algo que se debe profundizar un poquito más, ¿no? Entonces ahora lo hemos tocado desde tu experiencia, que desde luego eso sirve bastante, ¿no? Pero a veces también como que resulta importante conocer ¿cómo podríamos hacerlo, no? Desde luego que hay un montón de cosas en el Internet, de investigaciones ya académicamente, pues, em, formadas, pero me llamaría mucho la atención y me llama mucho la atención saber qué te ha servido a ti, ¿me entiendes? O sea, qué te ha permitido em, cumplir lo que tú has aprendido. Por ejemplo, que tu profe a ti te enseñó que desde el arte puede, perdón, desde las matemáticas puedes sentir el arte, pero creo que también como tu profe, al momento de enseñarte que puedes sentir el arte desde las matemáticas, él
logro también, al igual que tú, sentir el arte cuando enseñas, ¿me entiendes? Entonces, sería súper interesante ver eso, o sea, que tú me cuentes. Bueno, hubo una vez donde apliqué esto y sentí que los niños, niñas, pues sí presenciaron el arte y a la vez yo me sentí así y creo que eso es vivenciar también el arte desde la experiencia como docente, ¿no? Entonces, estaría genial si es que algún rato nos podríamos volver a reunir, porque especialmente esas preguntitas eran las que me llaman la atención saber. Y nada, Ale, yo te agradezco bastante. Seguro nos quedamos con esa idea de vivir el arte, es decir, tomar conciencia de uno mismo, tomar conciencia de la conciencia y pues nada, eso Ale, te agradezco bastante, te mando un fuerte abrazo, espero que las personas que nos hayan visto o escuchado pues lo hayan disfrutado y nada, que este es espacio de todos para aprender, para cuestionar, para dudar de todo y para amar el arte. Claro que sí. Muchas Claro que gracias, sí, Ale. puedo preparar uno que otro caso para conversarlos, seguirlos Ujú. analizando, ¿no? Sería súper chévere en una próxima ocasión. Igual, muchas gracias a ti, gracias al espacio y esperemos que les haya gustado y poder encontrarnos en una próxima ocasión. Próximo. Muchas gracias, Ale. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Eric, igualmente. Chao. Chao.